Vamos a abrir la exposición. Son 10 el formato de este panel son 10 minutos. Cada expositor tiene 10 minutos para hacer su presentación. Y luego vamos a exponer todo en orden y luego se va a abrir discusión abierta para que ustedes interactúen con los expositores. Así que, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de marcarme entre los 10 minutos porque obviamente partí un poquito más atrasado. Como dijo Pablo, mi nombre es Cristóbal Pereira, yo soy cofundador y CEO de Mi Futuro. Soy ingeniero comercial de base, pero de aplicación en temas de ingeniería comercial lo desarrollé los primeros 3 años de mi carrera y ya hace 5 años que estoy full dedicado a tecnología. Mi Futuro es una compañía que se dedica a desarrollar distintas iniciativas basadas en blockchain, principalmente desarrollo de plataformas propias, desarrollo de plataformas para terceros y últimamente con el foco también de empezar a incentivar y atraer nuevas personas hacia esta tecnología con nuestra red de eventos. Tenemos el Blockchain Summit Latam, que lo hicimos en mayo, lo estamos haciendo ahora en Bogotá en octubre, tenemos los Blockchain Hackathons, que estamos haciendo uno en agosto, y también los BSL Meets, que son pequeños meetups que vamos a estar haciendo una vez al mes para hablar de distintas temáticas que son muy relevantes, así que los invito a visitar nuestra web, ahí están todas nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Quiero hablar principalmente, para que entendamos bien de esta tecnología, las 3 principales eras que se han desarrollado hasta el día de hoy. Está la era de Bitcoin, que nace cuando nace esta tecnología entre el 2009 al 2013. Después viene la era de blockchain entre el 2014 al 2016, la era que actualmente estamos viviendo, en la que denominamos la era de los criptoactivos, con la masificación de toda esta tecnología. Partimos el año 2009 con el nacimiento de esta tecnología, con este paper de Satoshi Nakamoto, que se llama Peer-to-Peer Electronic Cash System. ¿Hay alguno que haya escuchado de este nombre antes, de Satoshi Nakamoto? ¿Cuántos han leído el paper? ¿3? ¿4? ¿Leyeron dentro del paper que había una palabra relacionada a blockchain? Si lo han leído es técnico, pero no hay ninguna, dentro de todo el paper no hay nada que se relacione o que diga la palabra blockchain. Blockchain es un concepto que si bien enmarca esta tecnología, es mucho más profundo que esa palabra en particular. Y lo que habla este paper es principalmente una tesis que se venía trabajando desde hace muchos años atrás, relacionado a cómo podíamos generar un dinero electrónico que pudiera permitir transferirlo entre 2 personas sin generar el double spending o el doble gasto. Que yo tengo $1 y si lo puedo transferir en milésimas de segundo a 2 personas al mismo tiempo, no se replique. Obviamente eso genera muchos problemas. Con la tecnología de la criptografía y la cadena de bloques y la prueba de trabajo, nace esta solución a este problema y aparece Bitcoin, que es simplemente una manera de transferir dinero electrónico en línea, y lo más importante de esto es sin pasar por instituciones financieras. Y como yo soy ingeniero comercial de base, y partí con este paper leyéndolo, lo primero que dije fue esto es imposible. Esto yo lo estaba leyendo el año 2014, el año 2015, y dije esto no puede ser, lo leí 5 veces y dije esto no existe, esto es imposible que pueda suceder. Y mi socio Rodrigo Sainz viajó a Estados Unidos, analizó esta tecnología, volvió, me dijo baja esta app, que es una wallet, muéstrame tu código QR, me transfirió unos saldos de Bitcoin y dijo automáticamente, ya te acabo de hacer una transferencia de unidades de valor o unidades de este registro que se llama Bitcoin. Y ahí me di cuenta que efectivamente lo más importante de todo esto, por lo menos para mí, estas primeras líneas, es una manera de hacer transferencias de unidades de valor sin pasar por una institución financiera. Y nace la era del Bitcoin, y la era del Bitcoin está marcada por esta primera era está marcada por 2 grandes hitos. El primero es que generalmente las nuevas tecnologías o las tecnologías disruptivas son adoptadas de mala manera por delincuentes generalmente, porque buscan nuevas maneras de hacer temas ilícitos y eso con nuevas tecnologías se puede hacer. Y parte esta plataforma que se llama Silk Road. ¿La han escuchado? ¿Alguno la ha escuchado? Es una plataforma que te permitía poder comprar droga usando Bitcoin y como, entre comillas, en ese minuto no era muy conocido. Esto estaba todo dentro de la Deep Web y hasta que se descubrió esta plataforma, la cerraron, tomaron preso al dueño y aparte también hubo un problema con Mt. Gox, que fue la exchange más relevante de Bitcoin, que fue hackeada
y también se declaró en bancarrota. Y la primera gran burbuja que vivimos, o la denominada burbuja, fue el año 2013, cuando el Bitcoin llegó a tocar los $1000. Después de eso hubo un derrumbe y ahí obviamente lo que se empezó a trabajar fue en blockchain. O más que trabajar en blockchain fue decir, bueno, ¿qué es lo que es esta tecnología o por qué se puede funcionar bajo esta lógica nueva? Y aparece esta portada del Economist el año 2015, que por primera vez habla un tema súper importante, que es la máquina de la confianza. Y para mí blockchain lo único que es, más que el término de blockchain o cadena de bloque, es la descentralización de la confianza. Es lo que permite hacer, como la primera 3 líneas que logramos ver en el paper de Satoshi Nakamoto, hacer transferencias de unidades de valor entre 2 personas sin pasar por una institución financiera. Es decir, sin pasar por un intermediario, quien lleva el registro y con quien nosotros confiamos en que me haga el registro de resta y suma entre billeteras. Y nace el concepto de la máquina de la confianza y empieza a desarrollarse todo lo que es este concepto de blockchain o cadena de bloques, que tiene muchas tecnologías debajo, pero sigamos hablando de blockchain en particular. Y nace el año 2015, una plataforma que se llama Ethereum, fundada por estas 2 personas, Kevin Good y Vitalik Buterin. Vitalik tenía solo 19 años cuando creó esta nueva blockchain y lograron crear algo súper importante, que es Ethereum, que es un computador, realmente es un computador global, el World Computer como lo denominan ellos. Y de esta manera ya pasamos de una blockchain transaccional como la de Bitcoin, que lo único que te permite hacer transacciones de unidades de valor, a una blockchain donde te permite programar encima. Y programar significa crear aplicaciones, crear soluciones, crear programas, los denominados smart contracts, que no es más que programación autoejecutable. Yo le doy código, le digo cuando pase esto a esto, y cuando pase esto a esto otro, y automáticamente se ejecuta. Ethereum hoy día es el principal blockchain para poder desarrollar de manera descentralizada y distribuida, donde gran parte de las comunidades están desarrollando soluciones y donde obviamente está pasando todas las grandes revoluciones a nivel de distintas industrias. Esta fue la burbuja que acabamos de ver cuando el Bitcoin estaba en $1000. Y en ese tiempo se hablaba de burbuja, de Bitcoin, de todo lo que nosotros también acabamos de ver el último año acá en Chile. Y esta es la que estamos viendo hoy día. Cuando Bitcoin llegó a tocar los $20.000, casi los $20.000 a finales del año pasado, Ethereum está en los 1.400, y hoy día han caído fuertemente, pero más que hablar de precio de estas criptomonedas, yo me enfoco más en la tecnología. Y una de las cosas que desarrolló muy fuerte Ethereum fue la denominada Initial Coin Offering. ¿Alguien ha escuchado ese término acá antes? ¿No? ¿Sí? ¿Un poquito? Ya, la Initial Coin Offering, para hacerlo muy simple, todos saben lo que son plataformas de crowdfunding, ¿cierto? De financiamiento colectivo, donde viene una empresa y dice, ya yo me quiero financiar y le da opción a todos ustedes a que puedan participar y tomar acciones de esa empresa y de esa manera poder apoyar la iniciativa que les interesa. Bueno, algunos fueron visionarios y vieron que esta tecnología lo que permitía era sacarte las barreras geográficas de encima. Y a través de esta tecnología poder ser financiado y obtener financiamiento para poder desarrollar las aplicaciones que se estaban empezando a crear. Hay nuevos modelos de negocio, hay nuevos modelos de financiamiento con esta nueva tecnología. Y la Initial Coin Offering fue un hito súper relevante. Solo en un año, aproximadamente, se financiaron proyectos por casi $2,5 billones. Y las plataformas de crowdfunding tradicionales en ese mismo año lograron financiamiento por $5 billones. Es decir, en tan solo un año, el financiamiento a través de Initial Coin Offering fue la mitad de las plataformas tradicionales que conocemos como financiamiento colectivo o crowdfunding. Este es un gráfico que muestra la búsqueda en Google sobre Bitcoin y el precio del Bitcoin. Es súper importante ver este gráfico porque gran parte de lo que pasó a finales del año 2017 también viene por el solo hecho de empezar a conocer esta tecnología. Lo primero que se conoce siempre es Bitcoin, porque fue la primera que salió, la más robusta, la que todo el mundo conoce. Lo mismo que pasó en Chile el año pasado. ¿Cuántos de ustedes hace un año atrás conocían la palabra blockchain o Bitcoin o Ethereum? 1, 2, 3. Y ahora ya empiezan a conocer Bitcoin y van a salir a buscar qué es lo que es Bitcoin, les puede interesar y pueden comprar sus Bitcoin y así, de esa manera, esta tecnología se va a empezar a masificar.
Este personaje es súper importante porque es el que creó Consensys. Y Consensys es la empresa más relevante a nivel de desarrollo de aplicaciones que se han implementado sobre Ethereum. Él lo que visualizó fue, hay una gran máquina, una gran consola de videojuegos que no tiene videojuegos encima, vamos a construir alguna. Y hoy día es una empresa que tiene aproximadamente 1000 empleados alrededor del mundo, desarrollando distintas soluciones para los desarrolladores y aplicaciones y soluciones gratuitas para que aquellos que quieran empezar a desarrollar lo puedan hacer de mejor manera y de manera más simple que hace 3 años atrás cuando partimos nosotros, que no había ni siquiera un tutorial ni un video en YouTube de cómo hacerlo, sino que era autodidacta al 100%. Existen muchas distintas industrias en las cuales blockchain está impactando en el mercado financiero, principalmente en el nivel de securities, todo lo que tiene que ver con deudas, con equity, con crowdfunding. Nosotros desarrollamos una plataforma que se llama Godzillion, que es de crowdfunding, que lo que permite hacer es poder financiar startups de manera global, de manera muy simple. Todo lo que son votaciones, títulos de casa, el tema de la salud, identidad digital, hay muchos temas súper relevantes que esta tecnología está empezando a impactar. Son solamente 3, 4 años de desarrollo que ha partido esta tecnología frente a los 20 años que lleva inteligencia artificial y a los mismos años que lleva Internet de las Cosas. Entonces, esto está recién partiendo. Hay pocos casos de uso reales, pero van a empezar a aparecer los próximos años. Un tema importante también de nombrar es que la blockchain nace de la descentralización, obviamente, de una base de datos. Tenemos una base de datos centralizada que está controlada por una entidad financiera, un registro, y aparece el concepto de descentralización, es decir, que muchos computadores al mismo tiempo, lo que está permitiendo hacer es que tengan la misma información, y después nace el concepto de distribuido, donde se basa esta tecnología y ha logrado desarrollarse de tal manera que hoy día existen 2 tipos de blockchain. Los blockchain públicos, como los que hemos conocido, de Bitcoin, Ethereum y todo eso, y los blockchain privados, que son principalmente para desarrollo de soluciones empresariales. Y los principales blockchain privados que se han desarrollado hasta el día de hoy están hechos por IBM, un consorcio de instituciones financieras que se llama R3, y así es más, hay algunos más pequeños que están desarrollando blockchain privados, que la única gran diferencia es que si bien son distribuidos, es decir, tienen la misma información en todos los nodos que comparten, no son descentralizados. El descentralizado significa que no hay una entidad real detrás que permita influir en lo que se está ocurriendo dentro de un blockchain. El blockchain público está 100% descentralizado, en el blockchain privado es solo distribuido, pero hay una entidad que administra quién puede acceder a esa información. Y llegamos a la última era, que son los criptoactivos. ¿Criptoactivos de qué? Bueno, todas las que son las criptomonedas, las que conocemos hasta el día de hoy, por lo menos hoy día ya hay más de 1600 distintas en su clase. A nivel de aplicaciones descentralizadas, que son todas estas aplicaciones que están desarrollando distintos programadores, a enero de este año habían 942, a junio hay 1664 y hasta ayer que lo volví a ver había 1750. Distintas aplicaciones solo en Ethereum. Piensen que esta página que se llama State of the Apps muestra como el App Store de las aplicaciones que tienen en el celular o Google Play. Acá pueden ver todas las aplicaciones que se están desarrollando a nivel de Ethereum. Es decir, 4 aplicaciones por día nuevas. El impacto ya lo estamos viendo de lo que está logrando hacer esta tecnología. Algunos proyectos relevantes a nivel latinoamericano. Kleros es un proyecto que descentraliza la justicia. Godzillion es nuestra plataforma de crowdfunding descentralizado. Zeppelin son auditores de smart contracts, que son argentinos. Cibu es un proyecto que están desarrollando para hacer framework de trabajo sobre blockchain. Hay un proyecto en Bogotá sobre votaciones, es decir, en Latinoamérica también estamos viendo mucho impacto a nivel de lo que se está desarrollando en esta tecnología. La Bolsa de Comercio de Santiago, ustedes lo han escuchado, también implementó una plataforma basada en blockchain, que es súper relevante. Lo que permitió hacer fue bajar de 8 días un proceso a solo 5 minutos. Eso es súper importante y un poco lo que también viene a mostrar esta tecnología. Godzillion, bueno, se lo acabo de comentar, pero ya para cerrar, en relación a los mercados financieros, Blade Masters, para quienes no la conozcan, fue una de las creadoras de los CDS, que fueron los Credit Default Swap, que fueron los que generaron la crisis financiera del año 2008. Ese era el lado oscuro de la fuerza, y ahora está en el lado claro de la fuerza, que es blockchain.
Bueno, pero al menos está en un lado más claro que el anterior. Y este es un tema súper importante. Blockchain es nuestro challenge de este minuto para el mercado financiero. Y algo que tenemos que entender. Si bien no toda la gente lo va a terminar entendiendo, si al menos la idea es que se conozca sobre esta tecnología, y espero que en estos breves minutos haya mostrado que esta tecnología ya está, se está desarrollando, y lo invito a los que no conozcan a que interioricen más y empiecen a meter las manos. Muchas gracias. Ya me habías presentado, pero yo soy Pablo Chávez, soy Country Manager de Buda.com. Buda.com, y aprovecho a hacer la cuña. Buda.com es un mercado de criptomonedas donde tú puedes ir y comprar criptomonedas en moneda local o vender tus criptomonedas para recibir moneda local. De la misma forma como podrías hacerlo al comprar una acción o algún tipo de activos de ese estilo. Tienes órdenes de compra y órdenes de venta y puedes poner tus órdenes de compra para hacerte del activo digital, ya sea Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash o Ether, que son los que nosotros trabajamos. Gracias, Pablo, porque tuve espacio ahí para la cuña. Así que Buda.com, tienen que hacerse una cuenta. Vale, y bueno, venimos a hablar de blockchain y voy a tratar de tomar quizá una postura un poco más extrema para ser más ilustrativo y también para quizás generar un poco más de polémica. Entonces, para hablar de blockchain, lo que hay que entender, y en general yo diría que hay mucha gente que está de acuerdo, es que blockchain no es algo así como tan maravilloso ni tan espectacular. Es simplemente una nueva forma de llevar registro, una nueva forma de tener una base de datos, solamente que la manera en que está hecha permite ciertas cosas que en otras bases de datos quizás no se podían. Pero no es nada que uno diga, oh, se pasó blockchain es la panacea universal y con esto vamos a arreglar, bueno, no va a haber más hambre en el mundo, vamos a arreglarlo todo. Entonces es muy importante entender eso, el concepto de que blockchain en verdad muchas veces, muchas empresas lo están utilizando como una base de datos más, y las razones pueden ser variadas, puede ser porque o no entienden lo que hay detrás, o porque no ven el verdadero beneficio que podrían obtener, o definitivamente, que yo creo que esta es la opción más clara, es que el directorio le está pidiendo implementar blockchain, entonces llaman a su consultora cara y le pagan caro para que les implemente un blockchain para hacer algo de la misma forma que le hacían antes, solamente que ahora es en un blockchain. Y le ponen un check y en el directorio se llevan un par de palmazos en la espalda. Entonces, actualmente, en general, los casos de uso para blockchain son dos. Para llevar registros, almacenamiento de información estática, registros estáticos, tu identidad, cosas que no cambian en el tiempo, y también contratos inteligentes, cosas que permitan, como comentaba Cristóbal, tener rutinas automáticas en un blockchain que sean inmodificables. Y por el otro lado está el lado de las transacciones. Poder tener registros dinámicos, la infraestructura para hacer pagos, o otros como por ejemplo las ICOs o la generación de tokens para distintos propósitos. Y lo mencionó Cristóbal, pero bueno, siempre reforzarlo un poco. Existen distintos tipos de blockchain. Y en general, la forma que yo creo que es más fácil de verla es en una matriz 2x2. Como que todas las cosas siempre quedan mejor en una matriz 2x2. Entonces, hay blockchain con permiso, sin permiso, y blockchain público o blockchain privado. Un público y sin permiso sería como el blockchain, por ejemplo, de Bitcoin. O sea, cualquiera de ustedes tiene acceso a leer el blockchain de Bitcoin y tiene acceso a correr el protocolo en su computador si es que quieren. Y si eventualmente se ganan, pueden cerrar un bloque del bloque de Bitcoin, se ganarían un premio grande y podrían escribir también en ese blockchain. Eso es abierto, nadie les prohíbe intentar hacerlo. Y después tienen los blockchain privados que están muy de moda, y están muy de moda especialmente por actores financieros, los cuales quizás tienen susto o quizás es muy temprano para que adopten blockchains públicos. De la misma forma como en el 90 todas las empresas tenían su intranet porque no querían usar internet, porque internet era una cuestión que estaba muy abierta, expuesta a todo el mundo. Tú no querías usar eso, tu empresa quería mantener las cosas un poco más cerradas, entonces tenías tu intranet. Pero pasado el tiempo te diste cuenta que tu intranet no servía de nada porque había que mantenerla actualizada, tú no tenías la gente que la actualizara, los buscadores eran súper malos y eventualmente terminaste entonces utilizando internet. Hoy día nadie ya, o sea, supongo que ya no hay empresas que tengan internet, pero nunca se sabe. Y finalmente está la parte de los permisos, o sea, tanto un blockchain público como privado, tú puedes tener permisos para que cierta gente sea la que entre o cierta gente no pueda entrar, o cierta gente pueda escribir sobre ese otro o sobre el blockchain o solamente pueda mirar.
Y dentro de eso hay distintos blockchains. Por lo tanto, es súper importante siempre cuando a uno le hablan de blockchain, la siguiente pregunta que uno tiene que hacer es ¿qué blockchain? Porque blockchain es como que digan, no te preocupes, yo para llevar esta contabilidad voy a usar un cuaderno. Pero, ¿qué cuaderno? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué vas a escribir en el cuaderno? ¿Y cuáles van a ser los protocolos que tú vas a seguir? ¿Y quién va a controlar que lo que escribes ahí sea lo correcto y que no esté haciendo trampa, etcétera? Por lo tanto, cuando alguien dice blockchain, la segunda pregunta siempre es ¿qué blockchain? Y ¿qué blockchain tiene que ver mucho con estos 4 aspectos? O sea, ¿es un blockchain público, es un blockchain privado? ¿Quién tiene permiso para escribir, etcétera, etcétera? Esta slide se ve súper mal, pero es un estudio súper reciente de McKinsey que analizaron de todas las industrias, acá están las industrias, así banca o financiera, etcétera, cuáles eran las que podían, en el fondo, en qué puntos de ello podía ser útil el blockchain, y en esto otro era en qué tipo de restricciones o qué tipo de tecnologías eran las que mejor ayudaban para que se desarrollara el blockchain en estas industrias. Y en general lo importante son 2 cosas. Lo que ven es que acá lo que pueden hacer las empresas es ahorrar mucho costo principalmente. O sea, no hay tanta disrupción por el lado tanto de social, etcétera, sino que principalmente es ahorro de costo. O sea, cosas que antes lo hacías de manera muy cara, con blockchain, independiente quizás de cuál decidas utilizar, podría hacerlo de manera más barata. Y por el lado de que si las tecnologías o si el ecosistema, qué es lo que está más beneficiado para poder en el fondo utilizar un blockchain, principalmente son los activos. O sea, cualquier tipo de activo tú podrías eventualmente llevarlo a un blockchain. Tiene una letra chica eso, y es que los activos, por ejemplo, como el dinero y esas cosas que son digitales, es súper fácil. Pero cuando tú quieres hacer un activo digital, como por ejemplo, no sé, para la agricultura, tú necesitas saber cuándo la Tierra se inundó. Para saber cuándo la Tierra se inundó, tú tienes que tener un sensor. Entonces, entraste ya a temas como de IoT. Y ya el blockchain puede ser muy seguro, sin embargo, alguien puede ir y hacer mal uso de estos sensores, lo cual hace que el uso del blockchain haya sido realmente útil. Por lo tanto, en los activos está el gran beneficio, pero con el gran if de que hay muchos activos los cuales son difíciles de digitalizar, porque requieren el acceso en el fondo como humano, y el acceso humano siempre es propenso a errores, propenso a corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, blockchain más allá del hype, este es un cuadro, ustedes pueden buscar, si googlean así como ¿do I need a blockchain? Van a aparecer hartos de estos cuadritos. A mí este me gusta mucho, pero en el fondo no tenemos por qué ir paso por paso, esto es como jugando así al Monopoly. Pero hay muchos casos de uso en lo cual no te sirve un blockchain. Hay muchos casos de uso en lo cual blockchain todavía no puede hacer esto. Hay muchos casos de uso en lo cual quizás sirve, pero no sé. Hay muchos casos de uso, y hay pocos casos de uso para un blockchain público y muy pocos casos de uso para un blockchain privado. Por lo tanto, y hay otros gráficos también de Accenture, que Accenture también ha empujado mucho el uso de blockchain, y ellos usan el IBM, el Hyperledger, pero también tienen un camino que es igual o más difícil para llegar a un caso de uso en el cual realmente un blockchain te puede ayudar a hacer las cosas de manera mejor, etcétera, etcétera. Y ahora voy a hablar del blockchain más importante, el más poderoso, el más seguro, que es el blockchain de Bitcoin. Bitcoin, bueno, ya gracias a Cristóbal no tengo que hacer una introducción muy grande, pero todos saben que fue la primera criptomoneda en ser creada. Y la red de Bitcoin, que para efectos de esta presentación la voy a presentar como el blockchain de Bitcoin, es por lejos la tecnología más segura jamás creada por la humanidad. El poder de procesamiento que tiene el blockchain de Bitcoin hoy equivale a más de 10.000 veces las 500 supercomputadoras de todo el mundo combinado. O sea, tomáis todas las supercomputadoras, lo haces un ranking de la más poderosa a la menos poderosa, tomas el top 500, lo multiplicas por 10.000, y eso es más o menos la capacidad de procesamiento que hoy día tiene el blockchain de Bitcoin. Por lo tanto, es extremadamente seguro y extremadamente difícil de hackear, etcétera, etcétera. Pero tiene, por supuesto, quizás sus desventajas, que dice cierta gente, que consume mucha energía eléctrica, que quizás es muy lento, porque cada 10 minutos sale un bloque nuevo, que quizás no tiene mucha capacidad, porque la capacidad solamente es de 1 megabyte por cada bloque, etc. Sin embargo, es el más poderoso, es más seguro, y eso se da principalmente debido a los efectos de red que se produce al ser Bitcoin la primera criptomoneda en ser lanzada. Por lo tanto,
cuando tú tienes más gente que empieza a correr este protocolo, gente que empieza a utilizar Bitcoin, gente que empieza a generar su infraestructura sobre el protocolo Bitcoin, el usuario número 101 no hace un 1% más valiosa a la red, sino que le hace un 101 veces más valiosa, porque funciona como el teléfono. En el fondo, cuando tú tienes la persona 101 del teléfono, puedes hablar con esos otros 100, por lo tanto es 101 veces más valioso. Y los efectos de red son los que hacen que Bitcoin siga siendo también la criptomoneda número 1 en temas de capitalización de mercado. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque hoy día hay muchas cosas que se hablan que se pueden hacer en blockchain, pero yo digo que prácticamente todo, ahí voy a exagerar un poco, se puede hacer en el blockchain de Bitcoin y no necesitas otro blockchain. De la misma forma como tenemos un solo internet y no necesitamos dos internet, y tenemos un solo protocolo para enviar correos y no necesitamos dos, y tenemos un solo protocolo para recibir correos y no necesitamos dos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, hoy yo, bueno, tengo una historia que generalmente la cuento, es como el chiste del profesor Rosa, la puedo contar así en 40 minutos o la puedo contar en 10 segundos. Pero yo tuve una muy mala experiencia con British Airways y ellos me tenían que pagar unos pasajes y se demoraron 170 días en pagarme los pasajes, después de que tuve que hacer, pero sí, mucho trámite, mucho proceso, etcétera, 170 días para que me pagaran la plata. Y el problema no era que no me querían pagar, me dijeron que me iban a pagar, pero desde que me dijeron que me iban a pagar a que me pagaron 170 días. Lo cual fue súper frustrante, precisamente porque tenían problemas no sé para dónde mandaban la plata, que mi banco no les servía, que no sabían cómo mandarlo, que la cuestión rebotaba, me mandaban pesos mexicanos porque creían, yo creo que era mexicano porque era Chávez. No, puros problemas así de ese estilo. Pero hoy día con magia, eso podría haber sido hecho en minutos, o si son súper conservadores, en horas. ¿Y cómo? ¿Cómo se podría hacer eso hoy? Bueno, súper fácil. Existen empresas como Abra Payment, el cual te ofrece un servicio transparente al usuario, te ofrece un servicio a British Airways y le dice, no te preocupes, yo por una comisión súper baja, más baja que la que te cobra tu banco, yo voy a recibir tus pounds, tus libras, y le voy a pagar a tu usuario en pesos chilenos directo, tú no te preocupes por nada más. Y voy a hacer eso en un par de horas. Para British Airways es transparente, súper bueno, un servicio excelente, espectacular. Para mí, puta, la raja, me dijeron que me iban a pagar y me pagaron el mismo día. Y por detrás lo que hacen estas empresas es que triangulan. Ellos salen a un exchange en Londres, compran Bitcoin, el Bitcoin lo envían a Buda.com o a su exchange de preferencia, pero idealmente Buda.com, que es el más líquido, y liquidan los Bitcoin por pesos chilenos y me pasan a mí pesos chilenos. Esto se puede hacer hoy día y hay empresas que lo están haciendo. Y si tú piensas acá, lo mejor es que es transparente, tanto para mí que recibí los pesos como para la empresa que envió los pounds. Para ambos es transparente Bitcoin de la misma forma que el protocolo TCP/IP es transparente para todos los que usamos Internet y a nadie le interesa entenderlo. Eso se puede hacer hoy en el blockchain de Bitcoin. Otras aplicaciones que se están haciendo, por ejemplo, esta gente de Open Timestamps utiliza el blockchain de Bitcoin. El blockchain de Bitcoin tiene principalmente la siguiente información. Tiene dirección de origen, dirección de destino, cuántos Bitcoin están pasando de un lado a otro y un timestamp. Entonces ellos utilizan ese timestamp que se pone en el blockchain de Bitcoin para hacer distintos tipos de auditoría, como notarías. En el fondo tú puedes firmar documentos, los cuales a través de una transacción mínima en Bitcoin quedan estampados con fecha y hora. Tú hoy día lo puedes usar, lo puedes utilizar para hacer todo tipo de firma, claro. Quizás alguien te va a decir, no, yo quiero ser un notario clásico, quiero ir y hacer la cola y pagar 25 lucas por una firma. Lo cual está bien, pero si tú no necesitas algo notariado por temas legales, podrías utilizar este otro servicio para cierto tipo de documentos. Y de esa misma manera, hoy día en Bitcoin hay muchas tecnologías las cuales se están construyendo por capas sobre la tecnología de Bitcoin, las cuales van a permitir, por ejemplo, generar contratos inteligentes, igual como en la red de Ethereum, pero en la red de Bitcoin, para utilizar el fondo del blockchain de Bitcoin, que es el más poderoso, etcétera, etcétera. Lightning Network, que es para abrir canales de pago. ¿Quién tiene Match acá? ¿Alguien usa Match, la aplicación del BCI? ¿Uno? ¿Dos? Bueno, lo que hacen ellos, que es muy parecido a lo que busca hacer Lightning, es abren canales de pagos entre personas. Entonces tú, en vez de estar haciendo transferencias electrónicas, metiéndote al banco, poniendo las claves y todo, que es una lata, te abren una cuenta que tiene como plata acá en el aire y esa plata va pasando de mano en mano de manera rápida sin hacer transferencias electrónicas, sino que uno para allá, uno para acá, y tú cuando quieras, tú sacas ese dinero y ese dinero es tuyo. Lightning hace un poco lo mismo, abre canales de pago en Bitcoin de manera tal que tú no tengas que estar
pasando por el blockchain de Bitcoin que tiene ciertas restricciones en nivel de transacciones, sino que hay saldos acá, a este nivel, que van para allá, para acá, entre distintas personas, y cada cierto tiempo, pum, se bajan y se plasma el saldo en el protocolo Bitcoin. Y así hay muchas cosas que se están haciendo para aumentar tanto la capacidad de transacción, como para aumentar la usabilidad y aumentar todo este tipo de servicios. Y está en manos entonces de los desarrolladores de Bitcoin, que es cualquiera del mundo, porque es abierto a hacer tus contribuciones y que el público, en el fondo, que el ecosistema lo valide, ir generando este tipo de tecnologías para ir generando este tipo de instancias para que puedan, a través de distintos servicios, proveer soluciones para usuario final, para usuario de pie de calle en el fondo, de la misma forma como Internet hoy día nos provee de miles de soluciones y de la misma forma como servicios sobre Internet hoy día podríamos vivir sin ellos, como, no sé, Google y Facebook y Amazon, etcétera, etcétera. Gracias. Un gusto estar acá. Quiero, bueno, reforzar un poco, presentar un poco la misma información pero de una forma distinta. Quiero tratar de transmitirles, por lo menos desde mi entendimiento primitivo, por qué esto es tan relevante. Y acá una digresión previa. Nosotros, habitualmente como especie, digamos, siempre hemos aprovechado y sabido incorporar nuevos recursos. Y esos recursos cambian nuestra forma de vida y nuestros hábitos. Tan pronto se controló el fuego, cambió nuestra alimentación y terminó alterando nuestra biología. Lo mismo uno puede hacer otro paralelo con lo que son, no sé, el edificio donde estamos parados. Todo lo que hoy día asociamos con arquitectura moderna y modernidad, desde un punto de vista de las ciudades, se construye sobre objetos inexistentes hasta mitad del siglo XIX. Solo de ahí en adelante empezó a surgir el acero industrial, apareció el vidrio plano, el aluminio, el hormigón, el cemento, de hecho, Portland, y pasaron unas pocas décadas y esto encontramos la forma de apropiarnos de estos nuevos recursos y construir nuevas realidades. Lo impresionante para alguien que lo trajéramos del pasado al presente, más que la forma de las cosas, es la materialidad. No existía. Pues bien, volviendo mucho más atrás, de vuelta, viendo cómo son los objetos que usamos para el intercambio y los objetos que entendemos como una extensión de uno desde la propiedad de alguna forma. Nosotros naturalmente, los objetos conocidos son los objetos materiales, físicos, corpóreos. Y desde ahí nuestro entendimiento del mundo y las primeras formas de entender las relaciones comerciales tienen que ver con el intercambio de estas cosas materiales, tangibles. Pasa mucho rato, y de repente surge un invento insólito, que hoy día lo tenemos tan normalizado que nos parece evidente y hasta natural, que es la existencia de los títulos. O sea, recién a finales del siglo XVI, ya se establece con fuerza a principios del siglo XVII, a alguien se le ocurrió que más que manejar cosas físicas con los riesgos, con lo que puede implicar, es mejor dar un papelito por la cosa física. Y en un principio se entendió solamente como una representación de esa cosa física, pero muy rápidamente, con este nuevo recurso, este nuevo tipo de materiales, empezaron a surgir evoluciones, explotando las posibilidades que a los agentes les daban estos nuevos recursos. Y por un lado, no sé, de hecho, nosotros cuando hablamos de estos títulos representativos, hablamos de derechos. El derecho civil surgió después que eso. Son explicaciones posteriores y habilitantes. Las sociedades de capital surgieron antes que la teoría del acto de la personalidad jurídica. El derecho comercial, el derecho mercantil, el derecho civil bajado acá se expandió después del uso masivo de estos títulos representativos de cosas. Y finalmente títulos representativos de derechos. Una abstracción que hoy día nos parece natural, siempre existente, no. Fue una aparición de golpe y porrazo que alteró fuertemente nuestra forma de intercambiar y relacionarnos. Pues bien, pasaron una buena cantidad de siglos para que aparecieran otro tipo de objetos. Y acá ya avanzamos a la década del 70 y surgen los objetos digitales, que no tienen ninguna relación por su comportamiento, por sus características, ni con los objetos materiales, ni con los títulos, como otra naturaleza de objetos. ¿Y cuál es la característica esencial y diferenciadora de los objetos digitales? Lo sabemos bien que no nos gusta escuchar música, reproducir algún tipo de material audiovisual. No hay deterioro en la pérdida, no hay deterioro ni pérdida, digamos, en la copia respecto al original, son indistinguibles. Eso es algo nuevo, nosotros nunca antes habíamos tenido eso. Resulta,
a todo esto un antecedente relevante lo voy a contar ahora. Cuando surge esta nueva forma de aprovechar los títulos, también surgieron nuevos riesgos y nuevos problemas propios de esta nueva realidad. Acá Cristóbal atacó su oportunidad, esencialmente el problema del doble gasto. O sea, cuando yo tengo una moneda de oro y compro un caballo, ya, compré el caballo. Si yo quiero comprar una carreta que cuesta otra moneda de oro, no tengo la moneda. Cuando empiezo a tener títulos representativos, yo tengo una chequera. Y bien puedo firmar un cheque por una moneda por el caballo y un cheque por una moneda por la carreta. Y eso requiere una solución. Y la solución que se encontró, que después fue usado muy profusamente para otros asuntos también, es la del carácter de agente fiduciario. Hay una persona que es la que administra, tiene un rol que genera confianza dentro del sistema, cuyas cuentas son las que valen. Y da lo mismo si es que yo creo tener plata, si es que el banco dice que no la tengo, ante alguien que cobra una orden de pago emitida por mí, pues bien, no la hay. Y esa es una condición necesaria para la operación de ese sistema. Y ahí surge el carácter de agente fiduciario de los entes que administran esta verdad oponible a un circuito, un ecosistema. Lo que sí pasa es que también, y todo dentro del ámbito, bueno, así fue el episodio, es que cuando uno tiene el control sobre el comportamiento del resto de los agentes, no tiene igual rigor con el comportamiento propio. Y rápidamente este doble gasto sin control se traduce en la banca de reserva fraccionaria. Basta con tener en caja la expectativa de cobro. Y yo bien puedo prestar no una, ni dos, ni tres, sino que decenas de veces. Y esto, no olvidemos, surge junto con el Estado moderno. Entonces no conocemos una situación distinta. No había una forma distinta de administrar estas representaciones de valor que rápidamente también se transforman en títulos de crédito y también en papel moneda finalmente como una extensión de eso, privado, público, empiezan a haber mil variaciones, pero todos tienen ese carácter en común. Y asignar ese rol de agente fiduciario, con los riesgos que pueda tener, fue una solución eficaz. Y vaya que fue eficaz, digamos, el capitalismo moderno ha generado enormes efectos, sin duda partiendo de esas disociaciones de lo representado y la representación. Pues bien, como decía, pasaron una buena cantidad de décadas, de siglos, y llegamos a la década del 70, que surgen estos objetos digitales, que como decíamos un rato, tienen por particularidad su no deterioro en la copia. Nada que ver con lo que hasta entonces existía, no se comporta igual que un título de crédito, no se comporta igual que un objeto material. ¿Y qué se hizo? Siendo, ya a esta altura podemos ver con una visión más distante, que fue una opción de otras muchas posibles teóricas. Se decidió usar los recursos que ya se conocían. Y esto es, elementos digitales, los reducimos al soporte y sale el copyright. Y ahí usamos los recursos tradicionales de la administración de los bienes tangibles y materiales para estos bienes digitales. Y por otro lado, y esto es muy relevante para las cosas que hoy día estamos conversando, también tenemos los agentes fiduciarios que llevan cuentas basadas en archivos, en anotaciones digitales. Y ahí lo que se hizo fue volver a la solución anterior, reforzar el carácter de agente fiduciario, pero acá con un nivel de intensidad y una relevancia que no se conocía con los títulos físicos. Siempre, en el caso de los títulos físicos, hay un soporte documental que por último requiere falsificación del título, falsificación de una cuenta. Acá estamos hablando que es la información que se dice por ser quien es. Y finalmente eso también genera una serie de nuevas realidades que hoy día también nos parecen necesarias y que no lo son, fue solamente una opción, que es, entre otras cosas, lo que entendemos por seguridad informática. O sea, solo por ese carácter, donde esa información es la que vale y no la información en sí, sino la titularidad de quien detenta, es que surge esta necesidad de establecer un perímetro de seguridad, comunicaciones dedicadas con agentes de confianza, y viene toda esta lógica que hoy día, y hay una lógica de juego de gato y ratón, donde hay gente que desafía esa seguridad o esa lógica, y sabemos que es un asunto de nunca acabar finalmente. Pues bien, pasa el rato, y justamente este glorioso 2008, surge una nueva naturaleza, un nuevo tipo de objeto. Y acá lo que estamos viendo ahora son las distinciones de cómo podemos aprovechar ese nuevo tipo de objetos. ¿Y cuáles son las gracias de este objeto tan diferente de los anteriores de nuestra experiencia cotidiana? Que se trata de objetos digitales, efectivamente. Pero objetos digitales que se comportan de un modo completamente distinto al resto de los objetos digitales. Son irreplicables, incensurables, estables, inmodificables. Eso es algo que es completamente distinto a lo que solo entendíamos que era lo digital. Y simultáneamente, o sea, y en ese sentido, por ser único, inmodificable, incensurable, se controla el problema del doble gasto de una forma interna.
vuelve a comportarse igual como se comportaba la moneda de oro cuando yo compraba el caballo. Y eso es transformador. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque entra en combinación con otro atributo que sí que es completamente, la verdad es que no está muy lejos, divino, que es el carácter de ubicuo. Acá hablamos de entes digitales, inmodificables, que están simultáneamente en todas partes. Eso era algo del mundo de fantasía antes de esto. Funcionalmente es lo que sucede. Y así, cuando vemos eso, es como también podemos entender qué significa finalmente, por qué es posible la desintermediación. O sea, hasta antes de eso, cuando alojábamos físicamente las anotaciones digitales, cuando teníamos objetos materiales, incluso cuando tenemos los títulos, para trasladarlo de un lugar a otro uno necesita tomarlo. Y yo tomo esto y yo en realidad acá puedo salir corriendo con el teléfono. Hay una intermediación que tiene que ver con el desplazamiento físico o en que sea el formal con respecto a la información. Ahora nos encontramos con esta naturaleza de objetos distintas que están todos simultáneamente en todas partes y basta con conectarlos, sin ninguna necesidad de ser un agente que moviliza, ni se puede apropiar de lo que ahí sucede. La invitación, pues, es del mismo modo que a finales del siglo XIX se usaban estos nuevos recursos prodigiosos para construir neoclásicos. Se seguía anclado a las formas y a las condiciones que exigían los antiguos materiales, y de repente se vino la libertad. Acá pasa algo similar. Estamos en un proceso donde estamos todos llamados a ver qué uso le podemos dar a este nuevo tipo de objeto. Y hay muchos que están en curso y otros que están más atrasados, pero todo tiene que ver con aprovecharlo. Y además está decir que el primero de ellos, y el más evidente, tiene que ver con que estas cosas también admiten representar otras cosas. Entonces, cuando tenemos representaciones de cosas, mezclando lo que hablábamos de los títulos, representaciones de cosas que tienen este comportamiento, es cuando empieza la posibilidad de que esas cosas representadas adquieran las características de estas criptocosas. Insisto, eso me parece muy importante distinguir el soporte de lo soportado. Este comportamiento es del soporte. Y cualquier cosa que se meta ahí, ¿qué significa? Para cosas que yo estoy seguro que a ustedes les importan mucho. Transacciones sin fricción. Acceso instantáneo a mercados globales. Posibilidad de no discriminación y por lo tanto mercados perfectos de enorme volumen, enorme liquidez, incluso para cosas de nicho. Estamos hablando de una posibilidad donde la geografía y las distancias de repente desaparecen. Y esto no pasa solamente por este carácter ubicuo, sino que porque la base sobre la cual opera esto hace que las formas tradicionales de control dejen de ser posibles. O sea, la idea de silos jurisdiccionales, donde en el peor de los casos yo uso la fuerza, no es posible. O sea, no es que sea difícil, no se puede. No saco nada bloqueando identificando un minero en particular. Si es que yo bloqueo todos los mineros que hay en el país, basta el acceso porque este proceso está realmente distribuido y es muy poderoso. Eso. Hay otro momento que también es magnífico para entender como un salto evolutivo cuántico, que uno puede ser de la tecnología, pero yo patudamente me atrevo a decir que también es para venir como humanidad. Que es justamente, bien lo relató Cristóbal, el surgimiento de Ethereum en el año 2015, que es curiosamente a esta altura parece el paleolítico. Son 3 años, pero son 3 años que han sido de una velocidad brutal de cómo estas nuevas posibilidades empiezan a abrirse camino en forma autónoma. ¿Qué pasó? Para explicarlo de otra forma, más de los resultados, más que de por qué sucede el resultado. Hasta ese momento, Bitcoin, acá tengo un Bitcoin maximalista, está muy bien, está muy bien. Bitcoin lo que permitía no era más que transmitir valor de una persona a otra. La nomenclatura clásica gringa es de Alice to Bob. Pasar, anotar todas las cuentas y de un modo distribuido hacer esa transferencia. ¿Cuál fue la ocurrencia disruptiva de ese genio de Vitalik Buterin? Espinilludo, flaco, es una cosa increíble, es como el antihéroe que hizo esta revolución cuando tenía 19 años y que no fue un golpe de genialidad, un tipo que da cuenta de su genialidad todos los santos días. Hoy día tiene 22, 23 años y es impresionante cómo sigue evolucionando. Cada reflexión de él abre ámbitos de trabajo inaudito. A mí no conozco otro caso, ni hoy día ni para atrás, la verdad. Es como a mí me impacta mucho. Bueno, ¿y qué es lo que vio este tipo? ¿Qué pasaba si es que en vez de pasarle este asunto de Alice a Bob, se lo pasamos a un autómata? Que el autómata solo le pasa el valor a Bob
cuando suceda algo. Por ejemplo, y aterrizando algo propio de la experiencia de todos nosotros, uno está acostumbrado a que exista una serie de gaps de confianza dentro del intercambio. Un ejemplo clásico, canónico, digamos, es ¿qué pasa cuando uno compra un inmueble? Ya te compro la casa. Entonces, págame. Bueno, ¿cómo está inscrito? No, pues que no lo inscribí hasta que no me pagué. No, pues que si es que no me he pagado. No. Y ahí entra una espiral que no tiene solución autónoma. ¿Y qué se hace? Dentro de la lógica más tradicional, se recurre a un agente fiduciario, un agente de confianza que a los dos nos dé garantía que va a permitir que no va a abusar de la posición y vamos entonces a un notario. Y le damos instrucción al notario que yo le pago el valevista al comprador, al vendedor, pero no se lo entrego, sino que se lo entrego al notario, pero es tan seguro ese paso que el vendedor dice que yo recibí el pago. Y eso permite que solo se le entrega cuando se demuestre que está hecha la inscripción. Pues bien, este autómata, dentro de este diseño de Buterin, efectivamente, bien podría haber un autómata que administra esta plata súper segura, inhackeable, como vimos, que la libera cuando suceda esa anotación. ¿No? Mira qué interesante, ahí se abre un enorme abanico de posibilidades. Pero ¿qué pasa si sofistiquemos un poco más el ejercicio? Si es que este autómata le puede preguntar a otro autómata. Y ese autómata, a su vez, le puede preguntar al mundo. Y tiene un asunto, y nace una nueva categoría que se llama los oráculos, la conexión del blockchain con el mundo. ¿Y qué pasa? Y ahí vemos que, finalmente, un antecedente más para darle otra capita de complejidad, que ese autómata es tan seguro el cumplimiento de estas reglas como lo es los valores que están anotados adentro. Y también es tan complejo como uno quiera, es arbitrariamente complejo el tipo de instrucciones que uno puede dar a ese autómata. Esto es desde una simple anotación, constatar una anotación, como el caso que hablábamos de una compraventa de un inmueble, pero también puede ser incorporar todo un modelo de negocio, con todo el abanico infinito de posibilidades, y finalmente uno puede reemplazar un sistema completo de seguros, reemplazarlo por código, por ejemplo. Bueno, y ahí eso es el surgimiento de esta máquina magnífica. La otra enorme gracia, que funciona con las lógicas que ya estaban asentadas. Perdón, el entusiasmo. Es lo que hay. Bueno, la otra cosa magnífica es que no se necesita tener un fierro, no se necesita tener ni siquiera un enchufe. Tenemos que estas posibilidades de dar instrucciones seguras que con certeza determinística van a ser ejecutadas, sucede en un computador que está en todas partes y en ninguna. Que yo no necesito comprar un CPU, no necesito tener, yo empiezo a hacer un proyecto que puede alterar la forma de hacer negocio en todo el mundo, no necesito tener ni un maldito fierro. Lo único que necesito yo es pagar los costos directos de todas esas instrucciones. Y acá tenemos que hay un sistema que lleva una de las virtuosidades máximas del sistema de Satoshi, pero que también trae dentro del mundo de Ethereum, y que es una diferencia relevante entre lo que es el blockchain y lo que son las tecnologías híbridas, como la tecnología de DLT o las redes consorciadas, que justamente se establecen mecanismos dentro de lo que son de las teorías de juego, equilibrios perfectos y sistemas de perfectos y conjuntos y subconjuntos perfectos, donde hay un equilibrio de incentivos que hace que entes autónomos desempeñen roles dentro de este juego que se autorremuneran. Entonces, la idea de que, y acá, por lo demás, para enganchar con el juego de palabras interesante que se construyó acá, tenemos entonces este virtuosísimo supercomputador etéreo, Ethereum, que lo que uno necesita para echar a andar esto no es más que pagar la benzina de ese ejercicio. Es el gringo, benzina, gas. El gas de Ethereum es el Ether. Entonces, lo mal llamado criptomoneda Ether tiene un valor de cambio, y como son todas estas cosas cripto soportadas, no tienen fricción en el intercambio, admiten especulación, producto de estas características del soporte. Pero en este caso estamos hablando de que el contenido tiene un valor de uso, que es ni más ni menos que el acceso a este prodigio tecnológico que es de ciencia ficción. Acá, entre otras cosas, estamos hablando de una tecnología igualadora, como han habido pocas, donde el mismo recurso está disponible en igual intensidad, igual calidad, a igual costo en Mozambique,
en Nueva York, con igualdad de acceso, y en Santiago de Chile. Bueno, en realidad en Santiago ya no tanto, porque los bancos nos bloquearon. Entonces pasó algo que en algún momento todo el mundo tenía acceso a este prodigio tecnológico, menos Chile. Es brutal. En esa línea, y antes de entrar ahí, que quiero profundizar un poquito, porque, o sea, de ahí me dieron un poco la sangre. Yo les cuento. Ah, perfecto, perfecto. Lo dejamos para allá entonces. ¿Estamos ya? Ok. Bueno, eso es la... Hola, bueno, mi nombre es Diego Pardou. Yo creo que represento un interés un poco distinto al resto de los participantes en esta mesa. Yo soy profesor universitario, me dedico como profesor universitario a estudiar la regulación económica. En ese sentido, yo creo que de alguna manera lo que me gustaría compartir hoy es ligeramente distinto. Yo creo que si uno pone en Google la palabra regulación criptomonedas, aparecen una cantidad de entradas infinitas que van como desde el alfa al omega. Y yo, en verdad, lo que quisiera compartir con ustedes es tratar de una reflexión, digamos, en un debate que parece empujar hacia la polarización, y de alguna manera un diálogo de sordos, donde por un lado uno tiene gente como Paul Krugman, que dice que esta es una tecnología que solo sirve para hacer estafas piramidales, y por otro lado uno tiene a mucha gente que dice que esta es la mayor invención desde la imprenta. En el campo intermedio hay una serie de debates en, digamos, foros regulatorios serios que son muy interesantes y que de alguna manera van a marcar la pauta de lo que va a ocurrir en Chile en los próximos años. Y esos debates regulatorios en foros serios, como los foros del FMI, como los foros de IOSCO, son conversaciones que a mí me parecen que son mucho más interesantes que la conversación polarizada sobre si el Bitcoin es algo fantástico y no tenemos que regularlo de ninguna manera, o es algo completamente perverso que tenemos que prohibir. Para eso, si uno mira sinópticamente lo que está ocurriendo en derecho comparado, básicamente uno tiene la tecnología, el blockchain, de alguna manera puede ser objeto de regulación por 3 motivos distintos: como medio de pago es uno, como activo financiero es otro, y como tecnología contable, como una tecnología contable distribuida puede ser otra razón para regularla. Y en esta matriz, esta va a ser de 3×3, no va a ser de 2×2, los mecanismos regulatorios que se le aplican de alguna manera a estos objetos de la regulación pueden ser impuestos, puede ser regulación prudencial, como la que tienen los bancos, las compañías de seguro, o puede ser regulación conductual, que tiene que ver con proteger algún interés en particular, típicamente consumidores. ¿Por qué? ¿De dónde viene el origen, de alguna manera, de este diálogo de sordos? Yo creo que viene porque, de alguna manera, la idea de regulación es muy amplia y prácticamente cualquier cosa le podemos llamar regulación. Entonces, un primer ejercicio tiene que ser tratar de acotar cuál es el objeto regulado y cómo le estamos intentando regular. Y respecto de ese casillero en esta matriz, conversemos sobre si es algo razonable, sobre si no es razonable, sobre si, no sé, el impacto que va a tener va a desacelerar la innovación o va a aumentar la seguridad. Entonces, déjenme ir procediendo como paso a paso. En tanto activo financiero, ¿sí? Yo no conozco ninguna mesa regulatoria seria que plantee que a Bitcoin hay que regularlo como si fuera un banco. Nadie dice eso, ¿sí? Lo que se dice respecto como activo financiero, respecto de las criptomonedas, ¿sí? Es hay que regularlo cuando empresas reguladas lo tienen dentro de su línea de activos. De manera similar a lo que pasaba con la lógica es parecida a la crisis subprime, digamos. Tenemos una serie de activos financieros que están en los balances de sociedades reguladas, cuyo valor está sujeto a una variabilidad que no sabemos muy bien cómo se comporta porque son nuevos.
Entonces necesitamos una serie de reglas para que cuando esos activos estén en manos de bancos, en manos de seguros, en manos de compañías de seguros, en manos de administradoras de pensiones, tengamos ciertas reglas para que los balances de esas sociedades reguladas reflejen efectivamente la situación patrimonial de esa compañía. ¿Sí? Eso, de alguna manera, a mí me parece que es lo más sensato que hay. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de regular las criptomonedas como activo financiero, hay que tener cuidado. Nadie está diciendo regular a Bitcoin como si fuera un banco. Básicamente lo que están diciendo es, si un banco tiene Bitcoin, ¿cómo lo contabiliza dentro de su patrimonio para que no ocurra lo que pasó con la crisis subprime? Que de un día para otro el balance de los bancos pasó de tener mucho a tener muy poco y por lo tanto todas las reglas que están destinadas a conseguir que exista una correlación entre depósitos y préstamos simplemente dejan de servir. ¿Sí? Esa es una de las discusiones que está instalada en la mesa del Fondo Monetario Internacional y que de alguna manera apunta a buscar una manera sensata en que las sociedades reguladas contabilicen en sus registros estos activos financieros. ¿Sí? Eso no se aplica a ninguna persona natural ni a ninguna sociedad regulada. Ellos seguirán transando Bitcoin de la manera en que ellos, o transando Ethereum, transando la moneda que sea, en la manera que quieran, digamos. Simplemente tiene que ver con, digamos, regular la manera en que se comportan las criptomonedas dentro del balance de sociedades reguladas, que ya son reguladas por otras razones. Después también en tanto medio de pago, ¿sí? Y activo, o sea, en tanto activo financiero y medio de pago, hay una segunda variable que se instala, digamos, en las mesas de regulación, que tiene que ver con cómo consigo que lo que opera alrededor de Bitcoin cumpla los principios de neutralidad competitiva con el resto de las cosas para efectos de carga tributaria. ¿Sí? De tal manera que si usted como un activo financiero, Bitcoin, hace una serie de ganancias, tenga que pagar el mismo impuesto que si hiciera esas ganancias, digamos, con algún otro activo financiero. ¿Sí? Esa es otra, de alguna manera. En ese caso, el objeto regulado es el activo financiero y la herramienta regulatoria son impuestos, digamos, a las ganancias, ¿sí? Impuestos directos a las ganancias. Y eso, de alguna manera, es buscar una manera de homologar lo que sucede cuando alguien, de alguna manera, obtiene ganancias en el mercado de capitales, por ejemplo, transando papeles de compañías con las personas que obtienen ganancias transando criptomonedas. Tampoco hay nada particularmente que a mí me parezca que sea objeto de gran polarización. Los detalles técnicos siempre importan, digamos, es complejo dónde se localiza la operación, cuál va a ser el estado de alguna manera que tiene jurisdicción tributaria sobre él. Hay una serie de detalles técnicos que son complejos, pero al menos en principio parece razonable que si alguna persona hace ganancia y tiene que pagar impuestos transando papeles de compañía, más o menos lo mismo tenga que pagar cuando transa criptomonedas. O sea que de alguna manera las criptomonedas, los activos financieros asociados a blockchain no sean una manera de evadir el pago de impuestos directos, impuestos a las ganancias. Me muevo ahora como medio de pago, ¿sí? Cuando consideramos las tecnologías asociadas al blockchain como medio de pago, surge también una preocupación en distintas partes como la herramienta regulatoria de nuevo es el impuesto, pero ahora es distinto, ¿sí? Porque no se trata, y de alguna manera hay una sentencia que es relativamente vieja en tus términos del Paleolítico, desde el 2015, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice, mire, si aquí el tema tributario con
las criptomonedas no es si está grabado con, en este caso, el impuesto al IVA o impuesto indirecto, cada una de las transacciones. El punto es que cuando uno lo usa como medio de pago, puede servir para eludir IVA, ¿sí? Si yo compro este teléfono en un retail cualquiera, pago, digamos, el IVA porque es un acto de consumo, representa una capacidad contributiva y, bueno, y pago el impuesto que tiene que ser. Lo que no puede ocurrir, de alguna manera, por principios de neutralidad competitiva, es que si lo compro en una plataforma digital y pago en Bitcoin, no pague el mismo impuesto, ¿sí? Porque en ese caso lo que hago es generar un incentivo en una, digamos, en un lugar de comercio versus otro, ¿sí? Y en verdad, el principal principio de la regulación económica es tratar de ser neutralmente competitivo, o sea, que las empresas ganen o pierdan por su capacidad tecnológica, por su capacidad de satisfacer al cliente, pero no, digamos, porque unos paguen menos impuestos que otros cuando están en una misma situación. Finalmente, por así decirlo, el tercer debate regulatorio es un debate regulatorio que está mucho más asociado ahora con el blockchain como mecanismo o tecnología contable. Y aquí el principio regulatorio es más complejo y es mucho más difícil de resolver. Porque por un lado, el blockchain tiene un control, o tuvo en alguna época, un control de identidad inicial bastante débil, ¿sí? Las personas que accedían o que podían realizar transacciones no tenían un control de identidad previo. Entonces no era claro cuáles eran las personas o los intereses que estaban concurriendo a estos mercados. Y eso sirvió, bueno, ahí hubo un ejemplo, por ejemplo, de la ruta de la seda y, digamos, y transacciones ilegales y financiamiento del terrorismo y todo eso. Hay una preocupación de distintos gobiernos de que haya un control de identidad más claro respecto de las personas que utilizan esta tecnología. ¿Sí? Pero por otro lado, desde el punto de vista del consumidor, bajo ciertos supuestos, los datos de las transacciones, ¿sí?, son cada día más objeto de protección por materias de privacidad. ¿Sí? Cada vez que uno genera patrones de compra, de alguna manera esos patrones de compra son utilizados por empresas de Big Data y permiten hacer perfiles, y por lo tanto lo que yo hago en la red va dejando una cierta huella, y esa cierta huella es parte de mi protección de datos personales, y las legislaciones del mundo se están moviendo cada vez más hacia proteger esas, de alguna manera, huellas de patrones digitales de comportamiento como consumidores. ¿Sí? Entonces, hay una parte de la regulación que quiere que las transacciones vía blockchain sean más anónimas, y otra parte de la regulación que quiere que las transacciones vía blockchain sean más transparentes en cuanto a la identidad de las personas. Y ahí hay de alguna manera una colisión de intereses que no está muy claro cómo se vaya a resolver, y que es genuinamente interesante porque ambos principios uno puede entenderlos como sensibles de preocupación por parte de los estados, ¿sí? Uno quiere que las personas naturales de alguna manera puedan resguardar su privacidad, los datos relativos a sus comportamientos de compra o sus comportamientos comerciales, y por otro lado también hay cierta sensibilidad entendible en que los gobiernos busquen garantizar que la identidad de las personas que concurren a estos mercados permita de todas maneras evitar el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero, en fin. Entonces, para resumir, ¿cuáles son los tres debates razonables en materia de...? Está lleno de debates que no son razonables, ¿sí? La cantidad de energía y las externalidades ambientales negativas que utiliza Bitcoin, a mi modo de ver, un debate no razonable. Hay muchas más cosas ambientalmente relevantes de las que preocuparse antes que Bitcoin. El acceso a estas redes, si efectivamente son redes que funcionan con una economía, con externalidades de red, cuando más grandes son más importantes, pero estamos lejos de tener que preocuparnos de establecer tarifas o peajes de acceso a estas reglas, como ocurrió recientemente con Redbank. Entonces,
está lleno de debates que no son razonables. ¿Cuáles son los que a mi juicio son razonables y cuáles son los que yo creo que es importante que la comunidad chilena se enfoque a ellos? El primero, cómo conseguir que lo que ocurre en el mundo de blockchain cumpla principios de neutralidad competitiva en materia de impuestos, ¿sí? Ya sea en cuanto a cómo se pagan impuestos respecto de las ganancias que ocurren con estos activos financieros, como a evitar la elusión del IVA cuando se utiliza como medio de pago. 1. 2, cómo en tanto activo financiero, cómo conseguimos que las sociedades que son reguladas por otras razones, como los bancos o las compañías de seguro, tomen ciertas reglas prudenciales para evitar que estos activos financieros no pongan en riesgo su solvencia. Otro, segundo. Y el tercero, un debate mucho más abierto, que es si esta tecnología vamos a empujarla para que sea menos anónima y tengamos más posibilidad de fiscalizar cosas como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, o vamos a apuntar hacia una mayor anonimidad para permitir que la gente pueda proteger la privacidad asociada a su comportamiento como consumidor. Esas 3 cosas. A los 4 expositores que hicieron una tremenda presentación. Ahora su director de formación, Diego, va a pasar el micrófono a quienes quieran hacer una pregunta. Hay premio para el que pregunta, dice acá Pablo. Hola, buenas, mi nombre es Cristóbal. Quería preguntar a cualquiera quien quiera responderme. ¿Estas monedas electrónicas sujetas a las reglas económicas, inflación, deflación, cualquier regla económica? Gracias. Especialmente la inflación. Sí. Oye, aprovecho la pregunta para una distinción previa súper necesaria. Acá hay un gran problema con el lenguaje que usamos para describir esta tecnología y cómo la entendemos. Acá estamos hablando de cosas que uno no naturalmente conoce, y acá no se hizo un esfuerzo sensato de producir neologismos o buscar palabras que sean más representativas de la esencia o el alcance de los conceptos. Se usaron mecanismos útiles para expresar algún uso, algún aspecto. Y acá lo primero que es importante entender, y cuesta entenderlo, la verdad, es que las criptomonedas son cualquier cosa menos monedas. Sirve para expresar el primer sistema de intercambio, digamos, que uno tiende a pensar como moneda, pero conceptualmente no lo son. No tienen un poder liberatorio otorgado por ningún Estado. No puede ser considerado moneda en ningún territorio ni divisa en territorio extranjero. Lo que sí es cierto es que estas cosas fueron diseñadas para producir sistemas de liberación de obligaciones. Pero lo más estricto, para ser así cuadrado con lo jurídico, son sistemas de dación en pago más que sistemas de pago estrictamente. Y nuevamente, acá a eso se puede responder de distintas formas. La primera cosa, volviendo a la distinción inicial, que acá es el soporte y lo soportado. Este soporte bien puede, y en muchos territorios se está explorando, el hecho de soportar moneda fiat o algún tipo de título de crédito representativo que es canjeable en moneda fiat. Y así tenemos instancias en Singapur, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Irán. Hubo un experimento, bueno, Estonia reculó hace poco tiempo atrás, estaba lanzado y fue frenado por el Banco Europeo, el Banco Central Europeo. Hay un montón de instancias donde sí es posible, y ahí sí uno corresponde hablar de criptomoneda, y ahí pasan a ser los órdenes estatales los que dan estabilidad en el valor de cambio de estos instrumentos. Dicho eso, hay distintos, sí existe justamente el surgimiento del Bitcoin, viene justamente la crisis de confianza con instituciones bancarias y con los estados que lo regularon, o no lo regularon, lo que sucedió en el 2008. Y ahí sí existe, en el caso en particular del Bitcoin, una expectativa de ser un sistema que mantenga una posibilidad de su sistema de intercambio. Y en ese caso específico, es como el canónico, la verdad, esto hay 1000 variaciones posteriores, se hizo un análisis fuerte acerca de en qué consiste la inflación. Y ahí la declaración, digamos, inicial es que no es más que un impuesto encubierto
financiar el gasto fiscal con la emisión de moneda. Y eso era una de las tantas cosas que se quería evitar. Y por el contrario, lo que se necesitaba era producir adhesión dentro del sistema para agarrar estas externalidades de red. Entonces lo que se hizo es que se diseñó un sistema programadamente deflacionario. Y de hecho, la idea de minería viene de esa idea. Me explico. El oro, cuando se pensó en qué cosa se ha usado en el pasado como un mecanismo de intercambio sin necesidad de autoridades centrales o intermediarios, se pensó en el oro. ¿Por qué? ¿Por qué el oro sirvió para ese propósito? Y hay múltiples explicaciones, pasando por las más evidentes, porque el oro al principio se encuentra fácil. Tú ves caminando por un río y una pepita de oro que brilla. No se deteriora. Tú lo fraccionas y la mitad vale la mitad del valor. Y cada vez cuesta más encontrarlo. Hay una cantidad acotada de oro dentro del planeta. Y el gramo adicional requiere más y más esfuerzo. Bueno, esas son las lógicas con las cuales opera Bitcoin y su, comillas, masa monetaria. Insisto que no son monedas, pero siguiendo con el error extendido. Donde finalmente lo que se hace es asumir que hay un número acotado máximo. Se espera que por lo mismo ese valor sea incremental, pero como es fraccionable, eso no significa ningún tipo de falta de liquidez y de circulante que no permita el crecimiento de la economía, que es el clásico discurso habilitante de la administración tradicional de la moneda fiat. Entonces ahí tenemos un tema deflacionario. Hoy día se buscan, y hay varias fórmulas para intentar lograrlo, stablecoins, monedas que mantengan su valor de cambio. Y para eso también se replican modelos como la que usan los estados, se generan dos monedas distintas, una concentra toda la variabilidad, hay distintas fórmulas. Y nuevamente a esta altura pasa a ser como un campo de juego, o sea, tú puedes hacer lo que bien te parezca. Una distinción importante a ustedes, que son lo que los reúne el liberalismo y tienen su panteón, es bueno recordar a Hayek. Hay un trabajo de Hayek que es la desnacionalización del dinero, que justamente lo que hace es entender el fenómeno de la emisión estatal de dinero como el último de los grandes monopolios en manos del Estado, y como la verdadera forma eficaz, de acuerdo a su entendimiento, de tener control a los vicios propios del sistema, tanto estructurales y particularmente el fenómeno de la inflación, es justamente liberando completamente y dando, permitir que o sea, él lo que planteaba era en vez del euro como una moneda única europea, era justamente permitir la competencia atroz y brutal entre las distintas monedas, y que naturalmente iba a dejar un resultado óptimo. Y ese siguiente paso era el dinero privado. Es muy interesante para las discusiones que hoy día tenemos con respecto a estas monedas o cosas que sirven para el intercambio, traer a la luz. Hola, buenas tardes, yo soy Juan Felipe y mi pregunta va igual para cualquiera que la quiera responder, y tiene que ver más que nada con que yo hace muy poco estuve en una reunión con varias personas que tienen relevancia en la toma de decisiones en el sistema bancario y financiero en Chile, y me di cuenta que no había mucha gente que tuviese conocimiento con respecto al blockchain. Entonces ahí se habló especialmente lo ocurrido en el Banco de Chile, que hubo un hackeo, ¿se recuerdan? 10 millones de dólares, etcétera. Entonces mi pregunta es más que nada, sí, es si hubiese implementado un sistema de blockchain en el sistema financiero en Chile, en el sistema bancario, etcétera, ¿podría haber ocurrido lo que pasó con el Banco de Chile? ¿Se verían afectados además los clientes de los bancos o de las instituciones financieras que pueden manejar o la información, el dinero de las personas? ¿Pudiese ocurrir eso si es que implementamos el blockchain, por ejemplo, en los bancos en Chile? ¿Aló? La verdad yo creo que es importante al menos considerar una palabra importante de la que dijo Pablo cuando partió su presentación. Blockchain es una tecnología, y yo creo que a mi modo de ver muy particular, es que si hubiésemos tenido un sistema financiero basado en blockchain, el nivel de hackeo o lo que se logró de hackear se pudo haber hecho igual, de todas maneras. De hecho, hay hackeos en la misma manera de construir diversos tipos de smart contracts dentro de blockchain que también han significado pérdidas de millones de dólares, y es principalmente porque quienes hoy día construyen esas plataformas son personas, y las personas se equivocan y tienen errores, y hay otras personas que lo pueden verificar y explotar esas vulnerabilidades, y ya sea que esté en blockchain, que tenga una inteligencia artificial o que esté basado en la tecnología que esté, siempre van a existir vulnerabilidades
que hay otras personas que las detectan y las pueden obtener recursos por el solo hecho de explotarlas. Pero lo que sí hubiese permitido tal vez de manera más rápida detectar en el momento de esta vulnerabilidad, hacer el tracking y la trazabilidad de hacia dónde fueron esos dineros. Si bien creo que pasó como cerca de un mes desde que se realizó el hackeo hasta que pudieron llegar hasta dónde llegó el dinero y aún así echarle la culpa casi a Hong Kong de que tenían los dineros allá. Esto se puede haber detectado mucho más fácil a nivel de hacia dónde fueron los dineros robados. Los hackeos que se han implementado o que se han hecho en blockchain han salido al minuto. O sea, se hackea algo en un blockchain y al tiro se da cuenta a quién le hackearon, que efectivamente fue hackeado, le robaron los dineros y automáticamente en empresas trazabilidades. Y si bien no existe una manera como de recuperar, porque una vez que se hacen transferencias en blockchain eso ya no puede ser revertido, si al menos te puede entregar pudo haber entregado de una manera más rápida de reacción, más que estar buscando hacia dónde fueron los dineros. Eso es como en términos de la respuesta en concreta, lo que yo pienso. Acá hay otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Saldías. No logré entender un poco la visión de que el FMI quiere hacer qué con no sé qué, pero la pregunta va enfocada, ¿puede una corporación adquirir Bitcoin? Hoy día, lo tomo yo como Buda.com, hoy día nosotros sí tenemos, y te voy a regalar una polera, como incentivo a más preguntas. Nosotros hoy día sí tenemos empresas las cuales operan con criptomonedas, pero son poquitas, y principalmente igual eso va de la mano con el hecho de que como hay poca claridad en ciertas cosas por el lado legal, hay muchas las cuales todavía no se atreven y están mucho en como esperar y ver. Y es por eso que por ese camino sí una regulación que le diera claridad, por ejemplo, a una empresa de cómo llevar la contabilidad de poseer un Bitcoin, o sea, lo llevo a costo histórico, a costo FIFO, lo llevo, etcétera. Eso yo creo que le puede dar más claridad. Habiendo dicho eso, igual hay empresas las cuales hoy día están operando y están comprando criptomonedas y obviamente pues, me imagino que, bueno, acá los abogados me podrán ayudar, pero se rige el principio de la buena fe en el fondo y de la mejor forma posible tratan de llevar sus contabilidades. Por lo tanto, la respuesta corta es sí. Y en Buda.com lo voy a hacer. No. Oye, dos últimas preguntas. Contestar. El abogado que iba a complementar. No, solamente para aclarar qué es lo que está haciendo el Comité de Estabilidad Financiera del FMI, como yo lo entiendo, es tratando de diseñar reglas que permitan a sociedades financieras reguladas, como los bancos o las compañías de seguro, tener dentro de sus balances criptomonedas sujetas a ciertas reglas sobre cómo las tienen que valorizar. ¿Sí? O sea, que haya una práctica estándar sobre cómo se tienen que valorizar las criptomonedas por parte de sociedades reguladas como los bancos, las compañías de seguro. ¿Aló? Mi nombre es Ignacio. Yo quisiera hacer dos preguntas. La primera es, cerca del 40% de los bitcoins minados hasta aquí están en poder de Satoshi, y la verdad es que Satoshi es un ente desconocido, no sabemos si es una persona, una institución, el gobierno de Estados Unidos, los chinos, no sabemos. ¿Cuál es la probabilidad de que Satoshi mañana diga, mañana, pudiendo ser mañana o un día en el futuro indeterminado, reviente el 40% de los bitcoins minados y con eso genere un caos de transacciones global? Esa es la primera. La segunda es, si bien es cierto el blockchain es bastante seguro, como se ha dicho, la verdad es que si los distintos mineros, más del 50% más uno, se pusieran de acuerdo, sí podrían alterar el blockchain. Y eso, en realidad, en términos prácticos, hoy día es bastante posible, porque más del 40% de ellos están en China y probablemente estén controlados por no más de 5 personas que probablemente se conozcan. Entonces, o sea, hay una preocupación más allá de las cifras concretas. Hay una preocupación que yo creo que es sensible, que es respecto de todos los gobiernos, de alguna manera, tienen una cierta preocupación sobre la identidad detrás de las transacciones, ¿sí? O sea, efectivamente, blockchain es una tecnología que es capaz de generar un objeto
que es único pese a estar dentro de la inmaterialidad de, digamos, del mundo digital, por así decirlo. Y efectivamente cada transacción es real en el sentido de que, digamos, va moviéndose de un lado a otro, lo que sea que, digamos, el bloque de códigos que estemos moviendo de un lado al otro. Pero ¿quiénes son las personas que están interactuando en esa transacción? En eso hay mucha más incertidumbre. Y por lo tanto esa incertidumbre no se sabe si, digamos, detrás de esas transacciones hay de nuevo financiamiento al terrorismo, blanqueamiento o problemas, digamos, de soberanía tradicional entre Estados. Y eso yo creo que es una preocupación sensible respecto de esta tecnología y es algo que yo creo que hay que, o sea, es efectivamente algo que va a ser susceptible de regulación en algún momento y es razonable que así sea. Solo un comentario. Acá nuevamente lo llamo a su espíritu liberal, digamos. Acá estamos hablando de pensar en aplicar restricciones a la creación y venta de cosas. Y eso es bastante demencial. Esto, como tú me señalas, efectivamente acá hay hechos que efectivamente generan obligaciones, y hay obligaciones tributarias, y hay hechos, y hay persecución de delitos donde tú puedes estar involucrado, pero no olvidemos que eso es lo perseguido. O sea, acá el tema no es el financiamiento del terrorismo, es el terrorismo, es la corrupción. Son las cosas y los mecanismos que tenemos son de mitigación desde esos instrumentos. Y estos otros instrumentos tienen otras fortalezas y otras debilidades que se pueden utilizar, digamos, para enfrentar ese tipo de problemas, pero desde su propia naturaleza, que es distinto. Y a veces eso es difícil de entenderlo por reguladores que funcionan desde los riesgos que tienen instalados, que existen, pero son otros los de esta tecnología. Solo como comentario al margen. No estoy tan de acuerdo con esas declaraciones de la inestabilidad y la seguridad de la red por una multiplicidad de razones. O sea, en primer lugar, con respecto a Satoshi, cuánto tendrá o no tendrá, han habido un montón de cálculos diversos y dispares, pero lo que es claro es que si en algo ha sido hábil, es en quedarse callado y en hacer que el asunto adquiera valor. Sería muy curioso qué motivación podría tener para querer desestabilizar este sistema. Va completamente en contra de sus propios intereses. Pero aparte, lo segundo me parece mucho más importante. Acá se dio un dato que es muy fuerte. Es inhackeable materialmente. Acá cuando hablamos del 50% de esta red, acá el cálculo se hizo lo mismo pero una conversión distinta, el año 2015 creo que fue, se hizo el cálculo cuál es el poder de cómputo necesario para voltear la red, Bitcoin. Estamos hablando de poder de cómputo sincronizado, funcionando de una forma coordinada dentro de un pulso de 10 minutos, no solamente disponer de recursos desconectados. Y ahí hablábamos que en ese momento se necesitaba 50.000 veces el computador Tejani 1, del cual había solo uno, y el segundo tenía la mitad de la capacidad. O sea, 50.000 veces de un computador que era único, funcionando sincrónicamente para hacerlo. Ni la NSA, ni ningún conglomerado, ni siquiera la agrupación de mineros chinos. Ahora, efectivamente, hay riesgo en la concentración de la minería. Es un fenómeno que no es deseable y, de hecho, otro tipo de blockchains funcionan con incentivos distintos para que eso no se produzca. Y ese es el verdadero problema, o uno de los problemas del consumo energético. Es ese enorme consumo de energía que genera economías de escala para quienes lo contratan y también la generación de hardware. Todo tiene que ver donde la concentración dentro de ese algoritmo de consenso que funciona en Bitcoin ayuda a ese problema de estabilidad. Pero así todo hoy día ya no es posible. Y lo mismo no puede ser también de Ethereum, que también es inhackeable desde un punto de vista como de métrica, de poder de hash necesario para voltear la red. Y en los blockchains más pequeños efectivamente están más abiertos al ataque del 51%. Pero también aquí hay que recordar que estamos viendo un momento de evolución muy fuerte acerca de cuáles son esos algoritmos de consenso que sincronizan los nodos. Y no está todo hoy día en el poder de cómputo. Todo lo que se llama proof of stake no tiene nada que ver con esa capacidad de cómputo, y de hecho hay otros blockchains que funcionan de hecho sin minería. Medio largo explicar ahora, pero ha evolucionado mucho. O sea, y acá no nos olvidemos que Bitcoin no es más que la prueba de concepto de esta tecnología. Fue cuando se lanzó por vez primera. Lo impresionante es que una prueba de concepto de una tecnología que no existía antes tenga este nivel de profundidad y eficacia. Eso.
Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a los expositores, a Pablo Chávez, Cristóbal Pereira, José Alberto Grau y Diego Pardó.